Reciban un cordial saludo, hermanos. Que Dios les bendiga. Este día vamos a compartir un devocional que está basado en una de las parábolas que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Bueno, antes de iniciar, quiero hacerte 3 preguntas y que las medites ahí en tu lugar porque nos van a servir a lo largo de este devocional. Número 1. ¿En algún momento has pensado que Dios es injusto? Número 2. ¿Has comparado alguna vez el esfuerzo que tienes en tu desempeño en el trabajo y lo comparas conforme a lo que estás recibiendo de salario? Y número 3, ¿has sentido alguna molestia cuando una persona, un compañero de trabajo, recibe alguna recompensa y que tú consideras que no merece? Bueno, estas preguntas nos van a servir para que podamos analizar un poco acerca de actitudes en las cuales Jesús quería enseñar a sus discípulos que debemos de mejorar y debemos de cambiar en nuestra vida. Voy a leerte el relato porque es importante que veamos qué es lo que dice la parábola. Te lo voy a leer en una versión que me pareció bastante interesante, la nueva traducción viviente, por si quieres leerlo ahí, se encuentra en Mateo capítulo 20, el versículo 1 al 16. Así dice la palabra del Señor. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Muy bien, ese es el relato que encontramos en la palabra. Hay varias cosas que quisiera destacar de este relato. Número 1 es que en ese tiempo, en el tiempo antiguo, pues había una costumbre que era para tener trabajo y era que los hombres debían de salir a la plaza y entonces los propietarios, así como este propietario de una viña o los que tenían carpinterías, cualquier lugar de trabajo, llegaban a la plaza y entonces contrataban ahí a los trabajadores. Y entonces, por eso es que el relato dice que habían hombres en la plaza. En nuestro tiempo es diferente, ¿verdad? A nosotros no se nos dice que tal día tenemos que llegar a una plaza, a un parque, y ahí van a llegar los jefes, ¿verdad? A la selección de personal, no. Nosotros tenemos un sistema diferente. Pero en lo que tiene que compararse esta parábola es que a todos se nos da un convenio de pago por hora, por mes, por año. Ustedes y yo pues establecemos un trato con el jefe, con el propietario. Y entonces, si podemos ver la actitud de este propietario, dice que él llegó muy temprano, ¿verdad? Y se llevó a hombres a trabajar. Y
Luego él vuelve a dar una vuelta, ¿verdad? A salir y observa que hay de nuevo un grupo de personas que no tienen trabajo y los contrata. Pero hay algo bien interesante y es que él dice que vuelve a salir en la tarde, como a las 5 de la tarde, y vuelve a encontrar un grupo de hombres que no han trabajado. Y él les pregunta, ¿verdad? Que qué hacen ahí, que porque no han trabajado en todo el día. Y estos hombres le contestan de una forma bastante natural, ¿verdad? Y le dicen, es que nadie nos contrató. Y yo considero, hermanos, que en ese momento ese propietario sintió compasión, sintió la necesidad de darle trabajo a estos hombres. Sabe que hay algo bien interesante, hay un dato pues que lo han aportado, ¿verdad? Y es que el trabajo dignifica a las personas y nos ayuda en cuanto a nuestra autoestima, nos ayuda a tener una realización personal y a sentirnos útiles en la vida. Entonces vemos la actitud de este propietario de que no solamente les llevó una cantidad de dinero, porque pongámonos a pensar en un momento, a las 5 de la tarde ya todas las personas iban pues tal vez de regreso a sus casas, llevaban un pago para poder sustentar a sus hijos, a las necesidades de un hogar. Pero estos hombres que estaban ahí en la plaza no iban a llevar nada. Entonces el propietario, eso creo que es lo que lo mueve a la compasión. Y entonces él viene y los ocupa, ¿verdad? Y les da un trabajo para que ellos como personas se sientan útiles, se sientan bien y reciban la recompensa de ese trabajo. Pero lo que podemos ver en esta parábola también es que cuando es el momento en el que van a pagar, ¿verdad? Entonces entre los trabajadores surge una molestia, una incomodidad. Y esta incomodidad es porque el propietario dispone que va a pagar de los últimos, ¿verdad? Los que llegaron a trabajar de último y después les va a pagar a los que llegaron desde temprano. Y entonces, encima de que empieza pagándole a los últimos, a todos les pagó por igual. Y entonces los que llegaron desde temprano le reclaman y le dicen que está siendo injusto. Pero él les dice, recuerden que ustedes y yo teníamos un acuerdo de un pago, entonces no estoy siendo injusto porque yo les estoy pagando lo que les ofrecí. Pero fíjense, hermanos, que en el relato Jesús plantea una situación en el versículo 15. En el versículo 15, él va a decir lo siguiente en el relato. Dice que el propietario les preguntó, ¿acaso, perdón, se ponen celosos porque yo soy bondadoso con otros? Y cuando yo estaba leyendo la parábola, me di cuenta que lo que pasó ahí es que el propietario, ¿verdad? Que es figura de Dios, lo que él ve es la intención con la que viene el reclamo. El reclamo no venía tanto porque estos hombres dijeran, mira que nos esforzamos, pusimos todo en nuestra parte y pues quisiéramos, ¿verdad? Que reconozcas esto. No, el reclamo viene porque ellos están molestos por la actitud de bondad que tuvo. Y entonces, ahí es donde viene la respuesta que él les da. Por ese, por ese sentir negativo que ellos tuvieron hacia el prójimo, él les dice que entonces por eso los últimos van a ser primeros, porque los que estaban recibiendo de último, pues fueron agradecidos y recibieron de gracia, ¿verdad? Y entonces él les dice, por eso es que ellos van a recibir primero y ustedes que vinieron primero van a ser los últimos. Y esa es la manera como Dios, como el Señor Jesús explica, cómo es que Dios actúa muchas veces en base a lo que el ser humano está sintiendo y pensando. Ahora, hermanos, en nuestra vida espiritual, nosotros también podemos a veces juzgar un poco por qué Dios, ¿verdad?, está teniendo misericordia de X persona. Nosotros muchas veces juzgamos a las personas por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. A veces no nos parece que alguien que nosotros consideramos que no está haciendo el gran esfuerzo, ¿verdad?, reciba de parte de Dios bendiciones grandes. Y esta parábola nos confronta a que nosotros seamos cuidadosos de qué manera estamos juzgando el actuar de Dios. Porque hay una parte en la parábola, ¿verdad?, donde el propietario le dice a él, bueno, ¿y acaso no puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? Y si lo vemos de otra manera,
Pues Dios nos podría decir, ¿verdad? ¿Y acaso no soy yo Dios para poder actuar y hacer conforme a lo que yo deseo? Finalmente, hermanos, Él es el dueño de todo y Él sabe cómo va a corresponder o cómo va a pagar a cada uno de nosotros. Solo recordemos el pasaje de el malhechor a la par de Jesús. Probablemente él toda su vida había sido un delincuente, pero por su actitud de respeto delante del Hijo de Dios que estaba entregando su vida, ¿cuál fue su recompensa? Que en ese mismo momento iba a estar en el paraíso. Y a veces uno puede decir, ah, pero él en toda su vida eh, no vivió de una forma correcta, pero Dios tuvo misericordia de él. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es hacer nuestro mejor trabajo y confiar que la recompensa que va a llegar viene de parte de Dios y que es lo que nos corresponde. Así que, hermanos, espero que este devocional haya edificado su vida, que podamos estar conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Y cuando tú veas que otra persona está siendo bendecida, da gracias a Dios, bendícelo. Y yo estoy seguro que Dios va a ver la intención de tu corazón y va a retribuirte según su voluntad. Que Dios te bendiga. Amén.